Hola, aquí en la segunda parte de la lección número 29 del curso de álgebra intermedia. Vamos a comenzar en esta segunda parte de la lección 29 con el último tópico relacionado al tema de las fracciones algebraicas, y es el tópico de las fracciones complejas. Recuerde que en álgebra elemental, cuando estudiamos unas fracciones algebraicas, claro, mucho más sencillas que las que hemos visto hasta ahora, o que las que hemos visto en este curso, estudiamos también fracciones complejas, y por eso aquí yo le digo, recuerde que una fracción compleja es aquella que contiene fracciones en su numerador o en su denominador. Y claro, hacer una disjunción o eso no impide que las tengan las dos, tanto en el numerador como en el denominador. Una fracción que no es compleja se llamaba o la llamábamos simple. Bueno, recuerde también, porque lo estudiamos en el álgebra elemental, que hay dos métodos para transformar fracciones complejas en fracciones simples. Y el primero de esos métodos es aplicando el principio fundamental de fracciones, que eso es esa ley que le dice que usted puede multiplicar el numerador y el denominador de una fracción por la misma cantidad, obteniendo entonces una fracción que es igual a la original. Pues multiplicamos el numerador y el denominador de la fracción compleja dada por el mínimo denominador común de entre las fracciones que contengan esa fracción compleja que le den. Entonces, una vez haga eso, va a obtener una fracción simple, una fracción que no es compleja, ¿ves? Y esa fracción simple la tratamos de simplificar a términos menores, ¿ves? La fracción simple que se obtenga. Bueno, pues aquí tenemos este ejemplo que vamos a tratar por este método número 1, que es el de multiplicar el numerador y el denominador de la fracción compleja que nos den por el mínimo denominador común de entre los denominadores de las fracciones que contiene esa fracción compleja. Bueno, primeramente fíjense que efectivamente es una fracción compleja. El numerador de esa fracción es esto, y fíjense que hay una fracción en ese numerador. Y el denominador es esto que está aquí debajo de esa raya más grande, y también fíjense que obviamente es una fracción. Así que esa es una fracción compleja que contiene fracciones en su numerador y también en su denominador. Bueno, pues tenemos que buscar el mínimo denominador común de entre esas dos fracciones que contiene esa fracción compleja, ¿ok? Y tenemos que entonces usar el procedimiento de buscar el mínimo denominador común que hay entre varias fracciones. Recuerde que eso envolvía primero factorizar primeramente todos los denominadores. Bueno, pues el primer denominador de la primera fracción que vemos en esa fracción compleja es este, 10x menos 21. Es un binomio, vemos que no hay factor común, vemos que es una resta, pero no es una resta de cuadrados perfectos, ¿verdad? Porque a ninguno de los dos términos yo le puedo sacar raíz cuadrada exacta, ni tampoco es una resta de cubos perfectos, porque a ninguno de los dos términos le puedo sacar raíz cúbica exacta. Por lo tanto, no pertenece a ninguno de los casos que yo pueda factorizar, y por lo tanto eso quiere decir que ese factor es primo. Ese binomio es irreducible, no se puede factorizar más. Pues ahí tenemos la factorización del primer denominador, que es precisamente el mismo. No se puede factorizar más. Lo encerramos entre paréntesis, ¿verdad? Para indicarle que es un factor irreducible, primo y no factorizable. Bien, el denominador de la fracción que está abajo es este, 10x cuadrado más 9x menos 63. Fíjense que aquí entonces en vez de un binomio es un trinomio. No tiene factor común, ¿verdad? Yo veo entre este y este el factor x, pero ya aquí no está el factor x. Y aquí los factores de y son 10, 2 y 5, y ninguno de esos es factor de 9, así que por lo tanto no hay factor común. Es un trinomio cuadrático, fíjense que a lo más que llegue a estar elevada la variable del trinomio es al cuadrado, y aparece también a la mitad a la potencia 1, ¿verdad? Así que es un trinomio cuadrático, no mónico, que no es cuadrado perfecto, no es un trinomio cuadrado perfecto, porque fíjense que ya al primer término no le puedo sacar raíz cuadrada exacta, así que ya falló en la primera prueba para ver si era un trinomio cuadrado perfecto. Así que definitivamente lo más que podemos hacer es tratar de factorizarlo, como dijimos, como un trinomio cuadrático no mónico, porque fíjense que ni el coeficiente numérico del primero y el del tercero es 1 en valor absoluto. Para factorizar, recuerde, cualquier trinomio cuadrático o de tipo cuadrático no mónico considerábamos un producto y una suma. Y el producto, recuerde que era la multiplicación del coeficiente numérico del primer término por el coeficiente numérico del tercero, que es menos 63, y 10 por negativo 63 a negativo 630. Y la suma es el coeficiente numérico del término del medio, que en este caso es 9. Bueno, pues tenemos que buscar dos números que multiplicados dan negativo 630 y sumados de 9. Fíjense que tiene que ser uno positivo y uno negativo porque el producto es negativo, ¿verdad que sí?
Y el mayor en valor absoluto tiene que ser positivo, porque cuando vamos a buscar la suma, el resultado es positivo, ¿verdad? Así que este 9 de hecho representa la diferencia, el resultado de la resta de los valores absolutos de esos dos números que vamos a buscar aquí, ¿verdad? Bueno, pero fíjense que ese número 630 es bastante grande, así es que recuerde, cuando el número, que era el producto, era bastante grande, usted recurría a la factorización prima de ese número para entonces buscar los factores, ¿verdad?, que efectivamente produzcan negativo 630 y que sumen, cuya diferencia, claro, de los valores absolutos sea 9, y el mayor de ellos los ponemos positivo. Si es que existen, puede ser que no existan. Recuerden que algunos trinomios cuadráticos o de tipo cuadrático sencillamente no se pueden, mónicos o no mónicos, no se pueden factorizar, ¿no? Pero vamos a ver este si se puede. Vamos a poner el número 630, a pesar de que ahí tenemos negativo 630, consideramos el 630 y lo factorizamos primamente. Recuerde que ese es el procedimiento que hemos usado muchísimas veces en el curso, ¿verdad? 630, fíjense que podemos empezar dividiendo entre 2, porque el último dígito es 0, ¿verdad? Y da 315. Ya este no es divisible entre 2, porque fíjense que el último dígito ni es 0, ni 2, ni 4, ni 6, ni 8. Pero entonces es divisible por 3, porque la suma de los dígitos, 3 más 1 es 4, y 4 más 5 es 9. 9 es divisible entre 3, por lo tanto todo el número es divisible entre 3. Recuerden que esas son las reglas de divisibilidad también, de divisibilidad, que estudiamos en el álgebra elemental, ¿se acuerdan? Y al dividir 315 entre 3 va a dar 105. 105 vuelve a ser divisible entre 3, porque fíjense que la suma de los dígitos 1 más 0 más 5 da 6. Y 6 es divisible entre 3, así que el número completo es divisible entre 3. Y 10 entre 3 da 3, 3 por 3, 9, sobra 1, 15 entre 3 da 5, 35. El 35 ya no es divisible entre 3, porque fíjense que la suma de los dígitos 3 y 5 es 8, y 8 no es divisible entre 3. Sin embargo, al terminar en 0 o en 5, es divisible entre 5, que es el siguiente primo que tenemos, ¿verdad? Y 35 entre 5 es 7, y yo sé que 7 es primo, así que entre lo único que puedo dividir el 7 es entre 7, y llegamos al consabido 1 ese, que era la seña de que hemos terminado el proceso, ¿verdad? Así que fíjense que los factores primos de 630 son 2, 3, 5 y 7, ¿verdad? Ahora tenemos que formar ahí unos factores, de manera que claramente el producto de negativo 630 y la suma de 9, donde en este caso la suma va a ser el resultado de la resta de los valores absolutos de los dos factores que formemos aquí. Bueno, pues fíjense en lo siguiente. Después de tratar un rato, puede ser que nos tardemos mucho, si usted considera esto, el 2, el 3 y este 5, ponga esos tres factores y multiplíquenlos. 2 por 3, 6, por 5, 30. Y tomamos los otros dos factores que no consideramos, el 3 y el 7, que dan al multiplicarse 21. La diferencia entre ellos es 9. Y claro, la multiplicación de 30 por 21 nos tiene que dar 630. ¿verdad? Y entonces, ¿cuál de los dos era el positivo y cuál era el negativo? Pues dijimos que como la suma es positiva, el de mayor valor absoluto es el positivo, que en este caso será el 30. Así que será 30 y negativo 21. ¿Okay? Así que ahí tenemos los dos números que buscábamos. Así que por lo tanto ese trinomio cuadrático no mónico es factorizable porque encontramos esos dos números. Y recuerde que lo que hacíamos entonces para hacer esa factorización, vamos a ponerla aquí aparte, era que usted escribía el trinomio convirtiéndolo en un tetranomio, en un polinomio de 4 términos del siguiente modo. Escribe el primer término, que es 10x cuadrado. Entonces, en vez de escribir el segundo término, 9x, lo reescribo usando esos dos numeritos. Escribimos 30x y negativo 21x también. Y claro, fíjese que si usted combina 30x menos 21x, da el 9x que tenía en medio. Y finalmente escribe el tercer término del trinomio original para completar el tetranomio que tenemos aquí. Entonces, como convertíamos el trinomio en un tetranomio, este tetranomio se factoriza usando factorización por agrupación, ¿verdad? Agrupamos los primeros dos términos y los últimos dos. En particular, fíjense que el factor común que hay entre estos dos es el 10 y además la x. Así que sería 10x por una x, cosa que 10x por esta x da el 10x cuadrado, más 3, cosa que 10x por 3 da el 30x. Entonces ponemos menos porque fíjense que el primer término del segundo grupo es negativo, menos, y el factor común que hay entre 21x y 63 es precisamente el 21, porque fíjense que el 63 es 21 por 3. Así que si sacamos el 21 del factor común, nos queda por x más, para que nos dé menos, y
como aquí tenemos un menos, negativo por positivo da negativo, más 3. 21 por 3 da 63, negativo por positivo, negativo 63. Y ahora vemos que el tetranomio se convirtió en un binomio con términos bastante grandes y tiene un factor común, que es x más 3, así que por lo tanto la factorización de ese trinomio cuadrático no módico es el x más 3 que sacamos de factor común por el 10x menos 21. ¿Okay? Menos 21. Bueno, pues vamos a reescribir ahora la fracción compleja que nos daban usando o teniendo los factorizados, los denominadores ahora factorizados. La fracción era 1 más 3x menos 5 sobre este binomio que dijimos que no tenía no se podía factorizar más, ¿verdad? Sobre la fracción de abajo que dice x cuadrado más x menos 6 sobre este trinomio que ya hemos encontrado que su factorización es esta, x más 3 por 10x menos 20. ¿Cuál es ahora el mínimo denominador común entre esos dos denominadores? Ya que hemos factorizado primamente a los dos denominadores, al 10x menos 21, cuya factorización prima es el mismo, y al 10x cuadrado más 9x menos 63, cuya factorización encontramos que es esta. Ahora tomamos los distintos factores primos que aparecieron, que son el 10x menos 21, el x más 3 y el 10x menos 21 que ya lo tenemos. Y las potencias más altas a las cuales aparecen esos factores, el 10x menos 21 aparece en dos sitios, mire, aquí y aquí, pero en los dos aparece elevado a la potencia 1. Así que la potencia más alta a la cual aparece elevado el 10x menos 21 en esas factorizaciones es a la 1. Y el x más 3, donde único aparece aquí, y aparece también elevado a la 1. Por lo tanto, esa multiplicación de esos dos factores que hemos escogido ahí, en este paso y tomado las potencias más altas de ellos, es el mínimo denominador común que hay entre las dos fracciones que contiene esa fracción compleja que nos daban. Por lo tanto, el método dice, multiplique arriba y abajo, por ese mínimo denominador común, ¿verdad? Por 10x menos 21 por x más 3. Arriba y abajo. Eso es lo que dice el método, que aplicando el principio de fundamental de fracciones, yo puedo multiplicar el numerador y el denominador de la fracción compleja que me dan por la misma cantidad, en particular por el mínimo denominador común que hay entre las fracciones que contenga la fracción compleja que nos daban, ¿verdad? Y mire, cuando yo multiplique este por el 1, pues va a dar estos mismos, 10x menos 21, ¿verdad? Por x más 3. Más, y cuando multiplique esta segunda fracción por esto, fíjese que el 10x menos 21, este factor que está aquí, cancela con este denominador que está aquí y nos queda nada más que 3x menos 5 por x más 3, ¿verdad? Sobre. Y abajo, cuando yo multiplique esta fracción por esto, fíjense que da la casualidad que el 10x menos 21 cancela con el 10x menos 21 y el x más 3 cancela con el x más 3 y nada más nos queda esto, x cuadrado más x menos 6. Bueno, pues fíjense que ya nos ha quedado una fracción simple, una fracción que no es compleja. No, fíjense que esa fracción no contiene fracciones ni en su numerador ni en su denominador, ¿verdad? Ya es una fracción simple. Ahora lo que tenemos que ver si se puede simplificar reduciéndola a términos menores, ¿verdad? Y para eso recuerden que usted factorizaba. Vamos a factorizar el numerador y vamos a factorizar el denominador. Bueno, fíjense que el numerador es un binomio cuyos términos son bastante grandes, ¿verdad? Y entre esos dos términos, de ese binomio que está en el numerador, yo veo el factor común x más 3. Pues lo sacamos, x más 3, y me quedará, bueno, ¿por cuánto se está multiplicando a x más 3 primero? Por 10x menos 21, y después estás multiplicando el x más 3 por 3x más 3x menos 5, ¿verdad? Todo esto sobre. Y entonces abajo fíjense que tenemos este trinomio. Vamos a factorizarlo, ¿verdad? Fíjense que la factorización de ese trinomio sería lo siguiente. Primeramente notamos que es un trinomio, ¿verdad? Un trinomio que no tiene un factor común. Es cuadrático.
está elevado hasta el cuadrado y aparece a la mitad. No es cuadrado perfecto, porque a pesar de que al primer término le puedo sacar raíz cuadrada exacta, al tercero no le puedo sacar raíz cuadrada exacta, así que no es un trinomio cuadrado perfecto. Pero sí es un trinomio definitivamente cuadrático mónico. Para factorizarlo consideramos un producto y una suma. El producto, recuerde que será el coeficiente numérico entonces del tercer término. Si es mónico, el coeficiente numérico del tercer término es el producto, que en este caso es negativo 6, y la suma es el coeficiente numérico del segundo término, que en este caso es 1. Y nos preguntamos que dos números enteros multiplicados a negativo 6 y sumados a 1, definitivamente tiene que ser uno positivo y uno negativo, porque el producto es negativo. Y la suma, como es positiva, pues el más grande en valor absoluto será el positivo. Bueno, entre los factores de 6 están el 1 y el 6, ¿verdad? El 6 y menos 1 da 5, así que no da el 1. Y el otro es el 3 y el 2. Y el 3 y menos 2 dan 1 al sumarse. Así que esos son los dos números, ¿ves? Fíjense, 3 por negativo 2, al multiplicarse da negativo 6, y al sumarse 3 más negativo 2 da la suma, que es 1. Así que esos son los dos números, y como es mónico, pues en este caso esto se escribe así, miren. Ajá. Dos binomios, ¿verdad? Los factores de esa factorización de ese trinomio cuadrático mónico son dos binomios, en donde en el primer término hay la raíz cuadrada de la variable en el primer término, o de las variables en el primer término, que en este caso es x. La raíz cuadrada de x cuadrado de x va a ir aquí y aquí. Y aquí irían las raíces cuadradas de las variables que aparezcan en el tercer término, pero como no lo hay, pues no va ninguna variable en los segundos términos, ¿verdad? Pero esas segundas variables irían acompañadas con esos numeritos, más 3 y menos 2. ¿Okay? Bien. Bueno, pues ahora yo noto claramente que el x más 3 cancela, ¿verdad que sí? El x más 3 cancela con el x más 3. Y nos queda esto, que dicho sea de paso se simplifica. Porque fíjense que este tetranomio que nos ha quedado aquí tiene dos parejas de términos semejantes. Este y este, ¿verdad? Y 10x más 3x da 13x, y menos 21 y menos 5 da menos 26 sobre x menos 2, ¿verdad? Porque el x más 3 se fue, se canceló, porque aparecía en común arriba y abajo. Ahora yo noto que el numerador que nos ha quedado aquí es un binomio que tiene un factor común, que es 13. Si sacamos ese 13 de factor común, nos queda 13 por x menos 2, ¿verdad que sí? 13 por x, 13x, y 13 por negativo 2, negativo 26. Y abajo tenemos el binomio que no se puede factorizar más, el factor primo. No tiene factor común, es una recta que no es una recta de cuadrados perfectos ni es una recta de cubos perfectos, pues no se puede factorizar más. Y notamos entonces que ese factor x menos 2 cancela también. Así que ¿qué nos quedó aquí finalmente? 13 por 1, que es 13, sobre 1, y 13 sobre 1 es 13. Pues fíjense que da la casualidad que la simplificación de esa fracción compleja resultó finalmente en el número 13. ¿Okay? Bueno, pues con esto terminamos esta lección, y este es el ejemplo que vamos a ver sobre el método 1. En la siguiente lección veremos el método 2 y veremos que fracciones complejas usted puede tratar por cualquiera de los dos métodos y le tiene que dar lo mismo. Nos vemos entonces en la siguiente lección.